Y como un resumen y como un recordatorio de lo que hemos estado viendo, ¿se acuerdan? Job es una persona que ha estado experimentando una serie de eventos en su vida que no tienen una explicación necesariamente para él, porque él dice, bueno, yo he estado buscando a Dios, yo he estado sirviendo a Dios fielmente, ¿por qué me está pasando esto? Y ha perdido a sus hijos, ha perdido todas sus posesiones, sus amigos al llegar a consolarlo supuestamente le dicen, bueno, es que estás mal y debe haber pecado en tu vida y si te arrepientes Dios te va a restaurar estas cosas porque cuando haces cosas malas te pasan cosas malas y eres una mala persona, esencialmente terminan diciéndole a Job. Y si recuerdan, en el capítulo 32 entra Eliú. Esto lo vimos hace 15 días. Eliú es más joven que los otros tres amigos de Job y él empieza a preparar el panorama para lo que va a venir. Es decir, él es el primero que empieza a decir cosas que son ciertas con respecto a lo que le ha pasado a Job. Por un lado, dice, ustedes, amigos de Job, han estado mal porque han estado dándole razones por las cuales le está pasando esto a Job que no son ciertas. No es cierto que es porque Job está mal o es una mala persona o es impío que algo malo le está sucediendo. Por un lado, no es verdad esa teología. Inclusive Eliú le hace ver que es la gracia de Dios la que muchas veces está tratando con nosotros a través del sufrimiento para purificarnos. Entonces es diferente, ¿no? El cuchillo de un asaltante que te corta y el filo de un bisturí de un cirujano que te está operando. Esa es la diferencia entre el castigo de Dios hacia sus hijos y el castigo de Dios hacia los que no son sus hijos. Eso lo vimos hace 15 días. Entonces hemos visto dos razones por las cuales esto le sucede a Job. La primera que vimos es porque a través de estas circunstancias se vería en la vida de Job el supremo valor de Dios en su vida, porque ya no tendría las cosas por las cuales muchas personas sí seguirían a Dios. Y eso es lo que Satanás le decía a Dios: quítale esas cosas, te va a maldecir. Y Dios permite que esto suceda en la vida de Job para que se vea que un verdadero hijo de Dios sigue a Dios no por los regalos que Dios da, sino porque tiene a Dios mismo en su vida. Y mientras tengamos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, esa es una razón por la cual esto le pasa a Job. Ya lo vimos en el primer mensaje sobre este libro. La segunda razón que vimos hace 15 días de Eliú es porque Dios usa esto para purificar nuestras vidas, para sacar el sedimento que hay abajo en el vaso, que solo se puede ver si lo agitas. ¿Se acuerdan? Cuando lo agitas, de repente el poco sedimento que a lo mejor había ahí, que no se veía, se vuelve más evidente. Y eso es lo que pasó con Job. Job, al experimentar esto y al pasar meses de llagas en su cuerpo y al empezar a asimilar lo que le había sucedido, empieza a decir cosas, empieza a tener una actitud hacia Dios que no era correcta. De sentir que Dios estaba siendo injusto con él, de sentir que Dios no sabía lo que estaba haciendo, de pensar que inclusive Dios se había convertido en su enemigo. Job empezó a tener estos sentimientos que Dios quería que Job viera que tenía. Y a través del discurso de Eliú, esto es una de las cosas que se empieza a ver. Es que Job efectivamente tenía cosas con las cuales tenía que lidiar.
Y ahora vemos, después del discurso de Eliú, que termina en el capítulo 37, esta transición, y está en el versículo 24, cuando Eliú dice, lo temerán por tanto los hombres, y dice Eliú, él no estima ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Escuchen bien lo que acaba de decir Eliú. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿No es increíble pensar en eso, lo que significa eso? Dios está en contra del orgullo humano. Cualquier persona que cree que tiene las respuestas, que cree que sabe mucho, que cree que solo tiene que rendir cuentas a sí mismo, está en graves problemas con Dios. Y eso es lo que estaba empezando a pasar en el corazón de Job. Job ya estaba empezando a justificarse a sí mismo más que a Dios. Eso es lo que dice Eliú al principio de su discurso. Es la razón por la que está enojado con Job. De tal manera que ahora Job está pensando que su razonamiento acerca de Dios y acerca de su situación es la máxima autoridad con respecto a lo que le había sucedido. O sea, Job empieza a sentir es que Dios debe de estar mal porque creo que está mal en hacer esto. ¿Entienden? O sea, Job estaba ya empezando a expresar cosas que no son ciertas sobre Dios y era pecado. Ahora sí, ¿se acuerdan al principio en el capítulo 1 y 2 cuando dice que Job no pecó en su corazón? Y creo que ahora sí, a lo largo del discurso con sus amigos, Job sí pecó. Y lo sabemos porque en esta parte ahora donde Dios habla con Job, Dios mismo reprende a Job y Job termina arrepentido en el capítulo 42. Entonces vemos que sí, Dios tenía el propósito de que Job se arrepintiera de algo. ¿De qué? Del pecado que había en su vida. Y no era la razón por la que le estaba sucediendo, es decir, no era porque había pecado que Dios lo estaba castigando, sino más bien Dios lo castigaba para que surgiera el pecado que quería Dios purificar en su vida. ¿Entienden la diferencia? No, no es lo mismo. Eso es que tiene que quedar muy claro, porque esto es el problema de los amigos de Job, de los tres amigos de Zofar y Bildad y ¿cómo es el otro? No me acuerdo. Ahora existe esta transición y no me imagino esta escena, pero ha de haber sido algo increíble. Empieza a verse una tormenta a lo lejos. Y Eliú creo anticipa aquí que puede ser que Dios hable. Empieza a escucharse esta tormenta y entonces Eliú termina su discurso y efectivamente Dios habla. Dice el capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Eliú o a Job? A Job. Aunque Eliú es el que estaba hablando ahorita, pero Dios se lo está diciendo a Job. Y sabemos que se lo está diciendo a Job, en primer lugar, porque todos estos capítulos están dirigidos hacia Job, pero en segundo lugar, porque en el capítulo 42, de hecho, Job comienza en el versículo 3 citando eso, como aplicándoselo a su propia vida. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Entonces Job sí lo recibe como algo para él. Estas palabras. Has estado hablando sin saber lo que estás diciendo, Job. Y viene ahora una serie de preguntas que Dios le va a hacer a Job. 77 preguntas que Dios le va a hacer a Job. En respuesta a Job.
es interesante porque lo que quiero que vean es que Eliú preparó el camino para esto. O sea, Eliú le puso todo ya a Job listo para que ahora que Dios hable, asiente lo que Dios va a decir, vaya quedando claro. Eliú fue la preparación, ahora Dios habla. Lo cual nos muestra, creo, que así es como Dios trabaja muchas veces con nosotros, ¿no? Nos habla a través de otras personas, de humanos. Entonces necesitamos que Dios nos hable a través de personas y Dios nos hable Él mismo. Necesitamos ambas cosas en nuestra vida. No es nada más Dios hablándonos, también usa a la gente para decirnos cosas que quiere decirnos, aunque no nos guste escucharlas. Entonces Eliú prepara el camino, ahora Dios habla y Eliú le había hecho algunas preguntas a Job ya, pero ahora Dios está lleno de preguntas para Job. Y comienza, vamos a ver esto, donde dice en el versículo 3. ¿No les encanta cómo le habla Dios a Job? Ahora ciñe como varón tus lomos. Pórtate como hombre, Job. ¿Estás listo? Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Se acuerdan del capítulo 13? No me acuerdo si lo leímos, pero en el capítulo 13, versículo 22, ¿qué le dijo Job a Dios? Capítulo 13. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Se acuerdan? A Dios se lo tomó en serio. Dice, sale, vamos a jugar ese juego. ¿Quieres? ¿Quieres que yo te responda? Me toca a mí hablar. Tú ya hablaste mucho, Job. Ahora yo te pregunto, tú contesta. No me imagino Job aquí. Esta escena es inimaginable para mí, pero aquí está. Primero habla Dios acerca de la tierra. Se pone a sí mismo como un constructor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas? ¿Se dan cuenta de cómo empieza Dios hablando con Job? Hablando sobre la tierra. Después habla acerca del mar. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Ahora Dios, primero como constructor, ahora más como una madre, ¿no? Del que sale de su seno el mar y que tiene el control para decir hasta aquí llegan las olas. Después Dios como un general, hablando del alba, dice, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Versículo 16, ahora va a tratar con las cosas desconocidas para el hombre. Dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. Después habla de las cosas que vienen desde arriba, desde el cielo, como la luz, las tinieblas, los rayos, el granizo, versículo 22. Vean lo que dice el versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tienes control sobre eso, Job? ¿Tienes control sobre el granizo, sobre la lluvia, sobre los relámpagos, sobre la nieve?
O, vamos un poquito más lejos todavía, versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Esas son las ligaduras de Orión. ¿Saben qué tan grande es el espacio? Ya hemos hablado de eso antes aquí. O sea, donde nosotros tenemos el concepto de distancia y de tamaño, pero realmente no. Porque cuando tienes un poquito de perspectiva de lo que sabemos nada más, de lo que nada más hemos alcanzado a ver del universo, nos damos cuenta que nuestro tamaño es insignificante dentro del universo. Y miren, a veces, yo a veces así pensaba, ¿no? Decía, ay, bueno, pero si fuéramos, ¿por qué no nos hizo Dios más grandes dentro del universo? O sea, ¿por qué tanto espacio y nos hace un mundito así, ¿no? ¿Por qué no nos hizo un mundo más grande? Pero me doy cuenta que es proporcional, ¿no? O sea, pudo haber sido 1,000,000 de veces más grande y aún así sería de esa manera tan insignificante comparado con el universo. O sea, de todas maneras seguiríamos en una dimensión muchísimo más grande que la nuestra, ¿entienden? O sea, no importa qué tan más grande nos hubiera hecho Dios, seguiríamos siendo pequeños dentro de lo creado del universo, porque así es Dios, es muchísimo más grande que nosotros y quiere que lo veamos. Entonces no es el asunto ese. Y dice todavía Dios, le empieza nuevamente a hablar acerca del cielo. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Versículo 33. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Increíble que Dios esté hablando así, ¿no? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón y quién dio al espíritu inteligencia? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Todas las cosas que hay encima de nosotros no las controlamos, no las entendemos, pero creemos que sabemos mucho. No, ¿cómo ha avanzado la ciencia? ¿No? Es que ve los avances tecnológicos, o sea, esto es increíble, ¿no? La tecnología que hay en estas cosas. No es cierto, no es nada, no sabemos nada. Porque cuando vemos todo lo que no sabemos, nos damos cuenta que tampoco realmente sabemos. Dios no se impresiona con nuestra ciencia. ¿Ustedes creen que Dios dice, no, sí, está bien padre esa computadora que acaban de enseñar? No, nadie puede impresionar a Dios porque lo que Dios entiende y lo que Dios hace es tan maravilloso y tan misterioso para nosotros. Y eso es lo que quiere que vea Job. O sea, no importa que este libro haya sido escrito hace miles y miles y miles de años, sigue siendo cierto todo esto. Inclusive ahora pasa al reino animal Dios y dice, habla del león, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Habla de todos los nacimientos, de todos los animales que hay. Al principio del capítulo 39, los ciervas, ¿no? Todos los nacimientos que hay en todo el mundo, de todos los animales. ¿Tú sabes qué están pasando? ¿Tú sabes ¿Qué madres están dando a luz ahorita? No tenemos idea. Y Dios sí sabe. Tenemos animales que parecen estar fuera de control o de no tener, o sea, no ser predecibles, ¿no? ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras para que ande corriendo por donde quiera? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Animales tercos que no le hacen caso a la gente y la gente quiere domarlos, quiere controlarlos, pero los animales no les hacen caso. No es cierto, no tenemos control sobre ellos. Dios sí.
O, por ejemplo, el búfalo. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? O otro animal, por ejemplo, dice Dios. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué del avestruz? El avestruz es un animal medio tonto, dice Dios, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Ahí deja sus huevos y ya. Sí, es cierto, tuve hijitos. No se acordaba. ¿Quién hizo que se le olvidara al avestruz que tenía hijos? ¿Quién crees que hizo eso? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privió Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Es tonta porque Dios quiso que fuera tonta. Es lo que está diciendo. Y pensamos así, o sea, decimos, ay, es que esto en la creación parece como que un error, ¿no? O sea, ¿cómo este animal hace eso? Dios dice, yo lo hice así. ¿Me vas a reclamar? Vas a decir, ay, ¿por qué no hiciste más lista la avestruz? Dios hace lo que parecen ser los errores para nosotros, lo que parece ser lo tonto del mundo animal para nosotros. Acuérdate de eso la próxima vez que estés en un lugar con muchos mosquitos. Porque aún las cosas que nos molestan de los insectos, del mundo animal, de lo que sea, lo hizo Dios. Ay, ese mosquito. A ver, tú haz uno. ¿No? O sea, sí, todas estas cosas tan cotidianas y estamos acostumbradas a verlas, pero no pensamos en lo que representan. Alfredo está hablando algo de esto hoy en la mañana. O sea, existen todas las cosas que nos rodean y no nos damos cuenta que todo en sí es un milagro. Todo en sí es algo sobrenatural. Decimos, lo natural. Sí, lo natural. A ver, ¿qué significa natural? ¿Que lo puedes explicar? Porque no lo podemos explicar. La ciencia no lo puede explicar. Otro animal, no todos los animales son tontos, de acuerdo a Dios. Habla también del caballo. Diste tú al caballo la fuerza. Vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Intimidarás tú como a langosta. Las langostas también habla de ellas. Los animales impresionantes, los animales como el gavilán o el águila, versículo 26 y 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, allí está ella. Miren, todas estas cosas que está describiendo Dios aquí para Job, son cosas que estamos empezando a ver. ¿Qué tan grande realmente es el hombre? Y este es el problema con la gente que piensa que el hombre es lo máximo que hay. Dice, ay no, es que el hombre, nosotros tenemos la capacidad y mira lo que hemos logrado y mira lo que podemos hacer. No es cierto, no podemos hacer nada. La mayoría de las cosas que existen en todo el mundo, todas las cosas que existen en el mundo por las cuales sobrevivimos realmente, no tienen nada que ver con lo que tú y yo hacemos. El aire que respiramos, la comida que comemos, todo eso no lo genera el hombre. No lo hicimos nosotros. ¿Qué tan independientes creemos que somos de Dios? Entonces, Dios hace una pausa.
Porque Job ya ha empezado a asimilar a lo que quiere llegar Dios. Y Dios le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿De veras es lo más listo que puedes hacer, discutir con Dios, reclamarle a Dios? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Quieres entrar en una discusión con Dios sobre si es justo o no y sabe lo que está haciendo o no? Entonces conteste estas preguntas. Porque dice Dios que existe un testimonio en la creación que nos habla de la superioridad de Dios en su sabiduría, en su control, en sus planes sobre de los nuestros. Entonces ya vimos a Dios como constructor, ya vimos a Dios como una madre, ya vimos a Dios como un general, en todos esos sentidos de autoridad y de poder determinar cómo suceden las cosas. Y estas tres preguntas, fíjense, hay tres cosas que creo que Dios quiere que Job piense. La primera es, a ver, Job, y va para nosotros también. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Sabes qué está pasando ahorita en el mundo? ¿Sabes qué mujeres están dando a luz? ¿Sabes qué animales están dándole de comer a sus cachorros? ¿Sabes qué nubes están formando para que llueva? ¿Sabes qué estrellas están girando y en qué órbitas? ¿Sabes a qué distancia están? ¿Sabes qué injusticias están cometiendo ahorita en el mundo o qué decisiones están tomando en el gobierno de México, en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Japón, en el gobierno de África? ¿Sabes eso? ¿Lo sabes? ¿Alguien de aquí sabe qué está pasando? No, ninguno de nosotros supiéramos. Ahora, vamos a suponer que sí sabemos, que sabemos todas las cosas que están pasando en todo el mundo y en todo el universo. Sabemos qué es lo que está pasando. Segunda pregunta. ¿Sabes cómo está pasando? O sea, ¿sabes cómo funciona lo que está pasando? Porque aun cuando tú veas algo que pasa, eso es una cosa, saber qué está pasando. Pero el siguiente nivel es, ¿cómo es que sucede? ¿Sabes cómo pasa? ¿Sabes qué mecanismos tienen que entrar en función para que eso se dé? Porque, por ejemplo, nosotros estamos muy conscientes de lo que está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? En un sentido. Nos da hambre, nos da sed, nos da sueño, cosas así. Estamos conscientes de que está pasando. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que funciona cuando yo ingiero comida y los nutrientes se van a todas las diferentes partes de mi cuerpo que lo necesitan? Eso no sé. No sé cómo pasa. Yo solo sé que me da hambre, ¿no? Y pues, sabe rica la comida y ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona mi cuerpo para que pueda yo seguir vivo? No tengo idea. Tenemos algunas explicaciones, pero es nada más la superficie de la razón. Ahora, bueno, supongamos, sabes todo lo que está pasando en todo el mundo y en todo el universo y sabes cómo sucede también. ¿Qué tanto control tienes sobre lo que está pasando? O sea, suponiendo que ya pasaste esas otras dos etapas, o sea, que sabes todo lo que pasa, que sabes cómo es lo que pasa todo lo que pasa, ¿qué tanto control tienes sobre todo lo que pasa? ¿Se dan cuenta qué tan limitados estamos? ¿Qué tan abajo estamos de Dios? Ay, no, pero yo soy muy listo porque yo fui a la escuela y tengo maestría y doctorado, entonces sí sé muchas cosas. ¿Crees que sabes muchas cosas? Es una ilusión, no es cierto. No sabes nada. No sabes nada. Solo somos suficientemente listos para darnos cuenta que tampoco sabemos. Bueno, hasta aquí ha llegado todo lo que Dios le ha dicho a Job. Job efectivamente responde a Dios. ¿Qué le dice Job a Dios? He aquí, versículo 4 del capítulo 40, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé?
O sea, sí, Dios, soy ignorante, lo admito. ¿Qué te puedo decir? Me doy cuenta que todo lo que he tratado de contestar, de por qué haces las cosas que haces y cómo es Dios, y no es cierto. Pensé que sabía, no lo sé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aprendí mi lección, Dios. Mejor no digo nada. Y Job se lo había dicho también a sus amigos. ¿Se acuerdan? El capítulo 21, versículo 5. Dios le había dicho, Job le había dicho a sus amigos: miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Job había usado esto mismo que Dios le está, o sea, esto mismo que está contestándole a Dios ahora, es la actitud que Job había tenido también, a decirles: ustedes no saben de lo que están hablando, mejor cállense. Ahora, Job dice eso sobre él mismo: yo no sé de lo que estoy hablando, mejor me callo. También lo dijo en el capítulo 29, versículo 9. Ahora Dios contesta nuevamente. No ha terminado Dios todavía, nada más le dio una oportunidad a Job de asimilar lo que ha dicho hasta ahorita y ahí dar su opinión un poquito, ¿no? Que básicamente es que no tiene opinión, su opinión. Y le dice: cíñete ahora como varón tus lomos. Otra vez. Yo te preguntaré, tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esa es la razón por la que Eliú se enojó con Job, ¿se acuerdan? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? A ver, vamos a comparar aquí brazos. ¿Quién tiene el conejo más grande? ¿No? ¿Quieres hacer fuercitas conmigo? Vamos a hacerlo. Ahora, lo que quiero que vean en este pasaje, que es interesante, no es que Dios esté diciendo: a ver, ¿quién tiene el poder? Y el que tiene el poder hace lo que quiera hacer. Aunque es verdad, ¿no? Pero eso no es todo lo que está diciendo Dios. Dios no nada más está diciéndole: yo soy el fuerte, yo hago lo que quiero, ahora y te callas, ¿no? No es nada más lo que Dios está haciendo. No nada más está diciendo los fuertes ganan siempre, sino que en el versículo 10, desde el versículo 10 al 14, le explica el propósito de su poder. Entonces aquí Dios va a manejar 2 conceptos. O sea, no es nada más que Dios sea poderoso, sino que Dios tiene propósito. O sea, su poder tiene un objetivo. Dice: adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Ahora ven, es diferente. No es nada más Dios diciendo: yo soy el fuerte, yo mando. Es: yo soy el que tiene el poder, pero tengo el poder para hacer que ciertas cosas se cumplan. Es decir, tengo un propósito en usar mi poder de la manera en que lo uso. Lo que Dios hace no está bien solo porque es poderoso, sino porque cumple un propósito justo y bueno, el cual ya vimos cómo empezó este capítulo. Este discurso de Dios y cómo terminó Eliú. El propósito justo y bueno de Dios es mostrarnos nuestra verdadera condición delante de Él, nuestra verdadera relación delante de Él. Eso es lo más justo, lo más bueno que puede hacer Dios. Lo cual siempre estaría en oposición proporcional a nuestro orgullo. Por eso, todo este discurso de Dios está enfocado esencialmente en el orgullo del hombre, en atacar el orgullo del hombre.
¿Se dan cuenta? Ese es el punto y aquí es lo que está diciendo Dios. O sea, lo que es justo es abatir al altivo, humillar al soberbio. Eso es lo justo. Porque nuestro orgullo es una ilusión, es lo peor que nos puede pasar. Tener estas ilusiones de grandeza donde sentimos que somos lo máximo. Dice Dios, no, no eres lo máximo. Y más vale que te des cuenta tarde, más pronto que tarde, que me necesitas. ¿Y cuánto dependes de mí? Eso es lo mejor. ¿Tú puedes hacer eso, Job? ¿Tú puedes mostrarle a la gente su verdadera condición? ¿Tú puedes hacer perfecta justicia en el mundo? Aquí es donde la gente no entiende. O sea, creemos, y este es el punto, miren, esa es una discusión muy común. Ay, es que Dios es injusto, ¿cómo puede permitir que estas cosas malas estén pasando? Miren, Dios sabe cuál es el balance perfecto de cosas malas que pasan para mostrarnos cosas acerca de Él y de nuestra condición que tú no entiendes. Si Dios no permitiera que cosas malas nos pasaran, y Dios nada más nos inflara, miren qué bien van todas las cosas, miren cómo ustedes pueden y le echan ganas y sí, todo sale bien. Dios sabe que eso sería más dañino a nosotros que benéfico. Ahora, nosotros no entendemos, yo lo que les estoy diciendo yo no lo entiendo bien, porque no soy Dios. Entonces yo no entiendo bien este balance que existe entre las cosas malas que permite Dios, las cosas buenas que permite Dios y cómo esas cosas se juntan y cumplen otro propósito más grande que es su gloria y el reconocer su valor supremo en la historia de la humanidad y en la eternidad también. O sea, yo no entiendo todas estas piezas del rompecabezas cómo van juntas exactamente, pero sé que ahí están y sé que Dios las está armando de alguna manera que para nosotros muchas veces no tiene sentido. Y este es interesante, ¿no? Este diálogo. Hay una película que me acordé de esa película cuando estaba leyendo esto, en donde ese es la trama es Dios diciéndole a alguien, a ver, vamos a cambiar de papeles, tú sé Dios, ¿no? Por un día. Sí saben de cuál estoy hablando, ¿no? Y ahí pues, supuestamente, no, sí, a ver. Y se da cuenta que no es tan fácil. Claro, esa película no es teológica y ni mucho menos, ¿no? O sea, no tiene mucha base en lo que Dios realmente haría o cómo es Dios realmente, pero sí te muestra un poquito de lo que está tratando de decir aquí. Dios, este es el punto, hermanos. Dios no es caprichoso, Dios no es irracional, Dios hace lo que hace por una razón. No es nada más porque Dios diciendo, yo soy fuerte y yo hago lo que quiero. Es, yo soy fuerte, hago lo que quiero porque tengo un propósito muy específico en mente de lo que voy a lograr con lo que hago. ¿Sí? Eso es importante pensarlo al ir leyendo estos versículos. Que Dios aborrece el orgullo humano y todo esto está enfocado hacia eso. Dios mantiene su gloria humillando al orgulloso, exaltando al humilde y siendo glorificado al final en su plan. Ahora Dios concluye su ejemplo de la creación con dos animales más, y es lo interesante que ahora vienen dos animales que ya hemos hablado de ellos aquí en la iglesia, pero vean, son los últimos ejemplos de animales que usa Dios específicos. Primero, versículo 15, dice, he aquí ahora Bemot, el cual hice como a ti. Bemot. ¿Por qué escogió Dios dejar a Bemot casi hasta el final?
Y lo interesante es que al estar leyendo comentarios sobre Job, casi todos los comentaristas, sin excepción, por alguna razón, dicen que es un rinoceronte o un hipopótamo o un elefante, Behemoth. Y podría ser un hipopótamo. El problema es que habla el versículo 16 que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, pero dice el versículo 17, y su cola mueve, ¿como qué? Como un cedro. Y aquí es donde estas descripciones no encajan enteramente bien con la descripción de un hipopótamo y donde tenemos problemas siempre. Y por alguna razón es lo que la mayoría dice. Claro, es lo que conocemos, ¿no? Pero imagínense estos, pues, si fuera un hipopótamo, un elefante, más o menos este es el dibujo del hipopótamo que tenemos, ¿no? Este es de Respuestas en Génesis, este dibujito que también usa John. ¿Qué creen que es Behemoth? Yo creo que está hablando aquí de un dinosaurio en la Biblia. La Biblia, de hecho, dinosaurio, acuérdense, no es hasta el siglo XIX que se hizo la palabra dinosaurio. No es que no dice dinosaurio. Pues no, claro que no. Y acuérdense, además de que Job es uno de los libros más antiguos, o sea, cronológicamente, aunque está antes de Salmos, pero cronológicamente lo colocamos hasta Génesis. Entonces, realmente, la creación que describe el libro de Job es una de las descripciones más cercanas a la creación original que tenemos. Por lo tanto, no es difícil imaginar lo que sí hemos descubierto, y se ha descubierto, los esqueletos, por ejemplo, de los brachiosaurios, que eran así. Y ahí sí, es como un cedro su cola, ¿no? Y tiene sentido que lo haya dejado hasta el final Dios para mostrar un animal tan grande y tan majestuoso que ya no conocemos el día de hoy. Los animales más grandes que tenemos hoy en día no se ven chiquitos junto a uno de estos. O sea, un elefante o un hipopótamo podría quedar aplastado bajo el pie de un brachiosaurio. Se calcula más o menos que pesaban en promedio 50 toneladas. Un brachiosaurio. Esto es más o menos, tengo mucha información sobre esto obviamente, pero eso es más o menos cómo se vería una persona junto a un brachiosaurio. Es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa. Ya se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Bueno, se dan cuenta, el punto es, parece ser lo más impresionante de todo el mundo animal. Dios lo dejó hasta el final. Después habla sobre Leviatán. Nuevamente, Leviatán no sabemos exactamente qué es, muchos dicen que es un cocodrilo. Creo yo, nuevamente, simplemente porque es un libro tan antiguo, que está refiriendo aquí a dos animales que ya no existen hoy, que son más grandes que un cocodrilo. Bueno, el Leviatán en este caso. Yo he visto cómo la gente más o menos ahí se pone con los animales. A mí me encanta ver los canales que hay de puros animales. Y he visto cosas de los cocodrilos y creo que este animal me parece un poco más grande que un cocodrilo. Algunos piensan que podría ser un plesiosaurio, que es un dinosaurio acuático. Obviamente es un animal que va en el agua, pero ya han encontrado este tipo de esqueletos de plesiosaurios
pero se piensa que algunos tipos de plesiosaurios tienen un cuello más largo, y si han escuchado de la leyenda del monstruo del monstruo lago Ness, sí, ¿no? Nessie. No sé, esos ya obviamente son especulaciones, pero se cree que todavía puede existir un animal parecido a este leviatán, que es tan grande, de hecho, que se esconde bastante bien en las profundidades, y que por eso no hay mucha evidencia de su existencia hoy en día. Pero más o menos la imaginación de alguien aquí de cómo podrían haber sido estos animales plesiosaurios, si no es que todavía existen, dice John que sí. Pero ahí se imaginan cómo sería enfrentarse a algo así, si es que existe o si existía algo así. No sé, eso no es el punto. El punto es que es impresionante el mundo animal que Dios controla y tiene toda su mano, no solamente en su origen, sino en lo que está sucediendo todo el tiempo con este mundo animal. ¿Qué animales comen cuáles? ¿Cómo se da esta dinámica de la cadena alimenticia? Todas estas cosas, dice Dios. A ver, tú hazlo. Tú hazlo. Nada más tienen que ver uno de estos canales sobre animales un ratito para darse cuenta que lo que está pasando en el mundo animal no es un accidente. Y está más allá de nuestra capacidad de entender o de controlar. No hay, versículo 10, tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y Dios quiere asegurarse de que Job entienda eso. ¿Tú crees que yo no sabía que iba a llegar un tornado y se iban a morir todos tus hijos? ¿Tú crees que no iban a venir? Yo no sabía que iban a venir estas personas a asaltar a tus sirvientes y iban a llevarse todos tus animales. ¿Tú crees que yo no sabía que tu cuerpo se iba a cubrir de llagas, Job? ¿Y que iba a durar muchos meses esa enfermedad? Sí. ¿Qué pasa con Job? Versículo capítulo 42. Llegamos al punto final de quebrantamiento en la vida de Job. Ya todo lo que ha vivido, todas estas conversaciones que ha tenido, desde su esposa hasta Eliú, y todo este tiempo que ha pasado, y al final esta confrontación tan dramática con Dios a través de un torbellino, en donde Dios le muestra todas estas cosas a Job y le dice: a ver, contéstame. Y Job no tiene nada que contestar y empieza a asimilar realmente quién es él y cuál es su posición delante de Dios y cómo piensa Dios con respecto a todo, no nada más él, sino toda la naturaleza. Ahora, capítulo 42, llegamos a lo que Dios quería llegar en la vida de Job, que es su sumisión final y absoluta. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Así comenzó Dios diciéndole a Job, ¿no? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tiene 3 etapas la sumisión de Job. La primera etapa es la sumisión de Job a la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 2: yo conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. Tú haces lo que quieres. Lo entiendo ahora.
tú eres soberano, no hay nada que se escape de tu control. Esa es la primera sumisión de Job hacia Dios, a su soberanía. Número 2, a su sabiduría. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios, tú eres más sabio que yo. Ahora me doy cuenta, no solamente tú tienes el control de todas las cosas, sino que tú sabes y entiendes cosas que yo no entiendo. Y que si tú tienes razones para hacer cosas que yo no entiendo cuál es la razón, no quiere decir que no existe una buena razón. Ese es el problema del ser humano, hermanos. Cuando ustedes hablan con alguien que dice Dios es injusto, ¿saben qué están diciendo? Nada más, soy un ignorante. Eso es lo que están diciendo. Dios no es justo. Ay, ¿cómo puede permitir eso? Sí, porque tú no sabes. Por eso. Porque crees que eres muy listo. Porque crees que tú tienes mejores maneras de hacer las cosas. Porque crees que Dios se equivoca. Porque crees que Dios la riega. Porque crees que Dios no tiene el control. Eso nomás muestra qué tan ignorante eres realmente. Ahora, no lo digan de esa manera cuando estén hablando con la gente, pero ustedes saben. Y tienen que muy amorosamente hacerles ver cuánto conocimiento les falta. Nada más díganles, pues lee Job 38 al 41. Y dice la tercera etapa, y Job llega a este punto en el que dice, a ver, tú Dios, tú habla, tú di, yo me voy a poner en esta posición de aprender. Yo voy a decir, ok, Dios, tú estás en el control, tú sabes todas las cosas, ahora yo me pongo en la posición de recibir y de aprender lo que quieres enseñarme. No voy a discutir contigo, no voy a empezar a pelear y no voy a empezar a discutir, voy a aceptar. Y la última etapa de la sumisión de Job la encontramos en los versículos 5 y 6. ¿Qué pasa ahora en la sumisión de Job? Job se somete a Dios en arrepentimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando vamos conociendo más sobre Dios, va cambiando nuestra percepción sobre nosotros. Entre más sabemos de Dios, más cambia nuestra percepción sobre nosotros mismos. Entre más cambia nuestra percepción sobre nosotros mismos, más nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios y qué tan mal estamos. Y cada vez más vamos a estar en una posición de humillación delante de Dios, diciéndole, Señor, perdóname, aquí estoy, tú sabes lo que estás haciendo. Gracias, porque todo es por gracia en mi vida. Si yo entiendo mi verdadera posición delante de Dios y mi verdadero valor, entonces me doy cuenta que no merezco lo que tengo. Me doy cuenta que nada de lo que tengo es por mí mismo, es porque Dios decidió así hacerlo. Y entre más lo veo, más me arrepiento del pecado y de las cosas que están mal en mi vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso de la vida cristiana. Ir conociendo más a Dios para que en consecuencia tú puedas saber más sobre ti mismo, para que en consecuencia más te puedas arrepentir de las cosas que están mal, que no glorifican a Dios. Ese es cómo funciona. Así es la vida cristiana. De eso se trata. Todos tenemos que constantemente estar listos para llegar al punto al cual llegó Job, de reconocer lo que está mal. Decir, perdón, Señor, me arrepiento. Dejar a un lado el orgullo que existe en nuestras vidas, es pensar que sabemos cómo se hacen las cosas, cómo se deberían de hacer y que nosotros estamos en control. No estás en control, Dios está en control. ¿Cuáles son las conclusiones finales que aprendemos de toda esta sección y todo este discurso de Dios con Job y de la reacción de Job? Número 1. Debemos creer en la soberanía de Dios, aunque sea difícil. Parece que Dios no está en control, pero sí está en control. Muchas cosas en nuestra vida, no nada más ahorita, sino que van a venir todavía en el futuro, parece que Dios no tiene el control. O sea, ¿qué tan seguido tiembla en México, aquí en el DF? Cada rato, ¿no?
Es común. Y nunca sabemos cuándo va a venir un terremoto fuerte. Nunca lo sabemos, no estamos. Y cuando viene uno, se empieza a aventar por las ventanas y no, todos nos vamos a morir. Dios está en control. Dios permitió que temblara. Parece que la tierra hace lo que quiere, pero no, Dios ahí está. Entonces, y hay circunstancias en nuestra vida, y esto constantemente nos tenemos que recordarnos, todo lo que está pasando en tu vida está bajo el control y la soberanía de Dios. Entonces, número 1, debemos creer en la soberanía de Dios. Número 2, debemos creer que Dios es bueno y justo. Esto a veces es más difícil de creer que la parte de la soberanía de Dios, ¿no? Porque sí, Job sabía que Dios era soberano. Job nunca dudó de eso. Job nunca dudó que Dios no tenía el control. Lo que Job dudó es que Dios era bueno en hacer lo que estaba haciendo. Ahí sí empezó a dudar Job. Es que no es justo, esto no es bueno, Dios es mi enemigo, esto no está bien. ¿Por qué me está pasando esto? Ahí es donde Job tuvo la lucha, y eso es más difícil a veces de creer. O sea, sí, Dios, sí, tú tienes el control, tú lo estás permitiendo, pero ¿por qué? ¿Es bueno esto en mi vida? No sé, como que no parece ser bueno. Parece que no está siendo justo. Y gente que me hace cosas malas y les va bien. ¿Cómo les va bien, Señor? O sea, no los deberías de castigar, que caiga fuera del cielo para castigarlos, porque tú viste lo que hicieron. ¿Es bueno Dios? ¿Es justo Dios? Tenemos que creerlo. Tenemos que tener fe que sí es bueno y justo Dios en todo lo que hace. Número 3, aprendemos que debemos arrepentirnos de murmurar contra Dios. Porque todos lo hemos hecho en algún momento. Todos en algún momento hemos sentido que Dios no está haciendo las cosas bien, y sí nos enojamos con Dios, y sí empezamos a murmurar contra Dios, y sí empezamos a decir, Dios no está haciendo las cosas como yo las haría, y Dios no me está escuchando, y Dios no está. Y empezamos a sentir este conflicto dentro de nosotros con respecto a la justicia de Dios, la bondad de Dios, y empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir sobre Dios, como lo hizo Job. Todos hemos dicho cosas o pensado cosas que no deberíamos de pensar acerca de Dios. Y creo que este pasaje nos enseña que debemos arrepentirnos de esas veces. Debemos decirle a Dios, perdóname. Perdóname por todas las veces que he pensado mal sobre ti. Perdóname por todas las veces que te he cuestionado injustamente, pensando que no sabes lo que estás haciendo y que yo sé mejor cómo llevar las cosas en el mundo. Perdóname, Dios, como Job lo hizo también. Y por último, debemos encontrar satisfacción en los planes y en la voluntad de Dios. Acuérdense, Dios está contra el orgullo. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es humillarnos delante de Dios, aceptar la voluntad de Dios y encontrar, no nada más aceptación, porque es una cosa decir, sí, bueno, ya, Dios haga lo que quiera, ¿no? Total. Y es otra cosa llegar a un punto como el que Job llegó, en el que se goza en los planes de Dios. Empieza a encontrar, yo debería estar contento sobre esto, yo debería estar satisfecho sobre esto, yo debería estar gozoso de que Dios tiene el control, gozoso de que Dios es bueno y justo, porque Dios sabe lo que está haciendo, y yo soy su hijo, y todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. ¿No te da gusto? O sea, no es una actitud de resignación del cristiano, así como que, bueno, pues ya, pues Dios, no, pues, ni modo, tendré que aceptarlo. Y nos hacemos los mártires, ay, pobre de mí, pues ya, tendré que sufrir, ¿no? No, es bueno Dios. Gózate en que Dios es bueno, gózate en que Dios tiene el control. Encuentra satisfacción en el hecho de que formas parte del plan de Dios y Dios tiene un propósito para tu vida y te está llevando en esa dirección. Y vas a llegar al final, porque Dios te va a llevar al final. Gózate en eso, encuentra satisfacción en eso. No es fácil, es una lucha que existe en la vida del cristiano, toda la vida del cristiano.
No siempre es fácil estar contento sobre lo que Dios está haciendo. Pero debemos de estarlo. Y debemos de constantemente estar orando: Señor, dame el gozo de saber que tú estás en control. Dame el gozo de saber que eres bueno. Dame el gozo de saber que estoy en tus manos. Dame el gozo de saber que esto que me duele tanto es para mi bien. George Mueller, que algunos de ustedes ya han leído sobre él y ya conocen algo sobre él, predicó en el funeral de su esposa cuando falleció de fiebre reumática después de haber estado casado con ella 39 años. Y expresó en esa oración muchas cosas. No me acuerdo bien todas las cosas que dijo en esa oración, pero la frase más impactante de lo que él dijo durante el funeral de su esposa es: beso la mano del que me aflige. O sea, era decir, es difícil, es triste lo que estoy viviendo, pero me gozo en saber que la mano que está haciéndome esto me ama, y la beso. O sea, se dan cuenta de esa perspectiva con respecto a Dios. O sea, esa perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, donde a veces las cosas duelen y son difíciles, pero sabemos que Dios nos ama. Sabemos que son las cosas que permite un padre amoroso a los hijos, que quiere purificar, corregir y guiar hacia una meta. Y eso fue lo que pasó en la vida de Job. Bueno, en 15 días vamos a ver la restauración de Job.